La abogacía fue una de las primeras profesiones surgidas en la antigua Roma. Los oradores de la época defendían con argumentos sustentables la fiabilidad de sus palabras, aseverando sus planteamientos. Esto de manera oficiosa, ya que para muchos el derecho surge con la organización de la sociedad y la defensa de sus territorios, costumbres y bienes delante de otras culturas, siendo los sumerios el principio de todo. El derecho nace desde los tiempos antiguos, porque desde que la propiedad tuvo dueño, pues ya ahí se discutían las reglas del derecho. Vamos a decir, derecho es las prerrogativas que yo de manera subjetiva tengo sobre algo, sobre mi persona, esas prerrogativas, y la abogacía entonces viene siendo ese oficio a la cual se dedican las personas para defender a otros, para postular entonces ante quién, ante el Senado en los tiempos de Grecia, ¿verdad? Ante quien fuera a juzgar. La abogacía es un oficio, mientras el derecho es esas prerrogativas inherentes a las personas desde que nacen. Las carreras están sujetas a concepciones éticas y morales, buscando mantener límites en los profesionales para con la sociedad y el manejo de la información que cada uno posee, procurando siempre evitar el abuso, aunque no se pueda lograr. Si bien es cierto, los mismos ciudadanos debemos de tener un código ético de honorabilidad, de honestidad, de dignidad, estos son más exigentes para cuando hablamos de un juez. Por la misma función se le requiere un comportamiento ético más distinguido, más delicado. Pero también el abogado, que es auxiliar de la justicia, se le requiere, y lo establece el mismo Código de Ética del año 1983, honestidad, probidad, confraternidad, valores que van intrínsecos a la profesión del abogado. La honestidad sobre todas las cosas. El empresario Luis Beltré acudió a nuestras instalaciones abrumado ante el peligro de perder sus bienes a manos de quien fuera en un principio su representante legal. Y estoy aquí porque estoy buscando auxilio de la prensa, de los medios y todas las personas que puedan participar en ayudar a salir de esta agresión que yo tengo de el ex abogado mío, que ya tenemos en esta lucha unos 10 años, él tratando de apoderarse de los bienes míos y yo tratando de defenderlo, 10 años. Esa persona, ese abogado, se llama Johnny de la Rosa Isiano. Y el conflicto consiste en que él era el abogado de la empresa. Entonces él, en una subasta que hubo, me hizo firmarle unos cuotalitis. Realmente no sé por qué, porque él nunca hizo nada en esa subasta, pero me hizo firmar los cuotalitis. Y después, parda mía, en los cuotalitis establecía una tasación de mutuo acuerdo entre las partes. Él la buscó solo, farsa, se la falsificó porque el tasador que dice él, lo contactamos y él no le hizo la tasación. Este es el informe de tasación mostrado por el denunciante y que fuera realizado aparentemente por el ingeniero Leoncio Rijo Meléndez. Se puede leer en el documento que es la empresa de Beltré, Estracón SRL, la que figura como propietaria del inmueble. Se leen también los nombres del abogado en cuestión, Johnny de la Rosa Isiano, y el del dueño, este último con errores de escritura que lo hacen distinto al que lleva en sus documentos personales. Lo interesante surge con el informe del Instituto de Ciencia Forense INACID, donde se analiza la supuesta firma de Leoncio Rijo, concluyendo lo siguiente, cito, el examen parcial determinó
que la firma rúbrica manuscrita que aparece plasmada en el documento marcado como evidencia A no guarda relación gráfica con la firma y rasgos caligráficos de Leoncio Nicolás Rijo Meléndez. Mire, yo tengo trabajando duro 52 años. Tengo yo trabajando. Y poco a poco yo he ido subiendo, llegando hasta donde estoy. Las cuentas mías son transparentes, los impuestos que yo pago. ¿Usted me entiende? O sea, lo mío se puede ver donde quiera, todo es claro. Y desde donde yo vengo, desde cero a nada. Yo nunca he tenido problema. Ese es el único problema que yo he tenido, ese distinguido abogado, que se ha empeñado en que él cree que él tiene los medios para adueñarse de esos bienes. Para Beltré todo esto ha sido resultado de un abuso de confianza, una sorpresa desagradable que le ha costado toda una década en procesos legales que no terminan, afectando no solo sus intereses. Con la tasación falsa, él homologó los dos contratos, me embargó todo, supuestamente me hizo mandamientos de pago y todo lo que lleva ese proceso, que yo nunca supe, solamente cuando vi en el periódico que está vendiendo en pública subasta. Y ahí empezó todo. Luego, como al año tal vez, llegamos a un acuerdo, se le pagó para uno quitarse de él. Y después que le pagamos, como a los 3 o los 4 meses, arrancó de nuevo, me abrió como 20 casos juntos. Parece que a los 4 meses lo estuve escribiendo y me puso querella a mí, querella a los hijos míos, querella a los empleados, querellas a los abogados. Todo el que está por medio metió querella. A esta altura de juego van como 50 o 60 querellas en total de las que apuesto. El abuso de confianza es un delito establecido en el artículo 408 del Código Penal, que se establece y tiene una configuración técnica de que cuando por alguno de los contratos, por ejemplo, y en este caso entre el abogado, el mandatario, cuando yo te doy, te confío algo mueble, es decir, valores, puede ser, por ejemplo, acciones sociales, etcétera, para que tú hagas un trabajo y tú los distraes en tu favor propio o los disluye y los sustrae, pues entonces, y no se lo retribuye a la persona que te lo está pidiendo que se lo devuelva en un momento oportuno, pues entonces tú estarías cometiendo el delito de abuso de confianza. No podemos afirmar que la razón del conflicto sea tal como lo señala Beltré. Reales son los documentos que menciona como evidencia del asedio del que se ha visto envuelto. Por ejemplo, a meses de iniciada la litis, el 12 de julio del 2016, todas las partes involucradas firmaron un acuerdo transaccional y desistimiento mutuos donde las partes de manera libre y voluntaria convinieron y pactaron. Bueno, de alguna manera ellos tienen acceso a muchas interioridades del Poder Judicial. Por eso yo he estado reclamando que se investiguen, ¿verdad? Yo estaba llamando al presidente de la Suprema, hasta el presidente de la República, para que intervengan en esto, porque yo digo, en estos dos documentos aquí, yo tengo todo de que yo no le debo un centavo a ese señor. ¿Y cómo es que le permiten apoderar para hacer subasta, hacer embargo? O sea, es una situación trágica, básicamente, ¿me entiendes? Porque los documentos están ahí, entonces yo digo que si la autoridad está, vamos a llamar la atención para que veamos realmente cuál es el tema, en qué es que él se apoya, quién es que lo protege. Según establece el documento, la empresa Estracón y su presidente Luis Beltré Pujols acordaron pagar a la segunda parte, al doctor Johnny de la Rosa, la suma de 1.500.000 dividido en dos formas. 1 millón de pesos al momento de la firma del presente acuerdo y la suma de 500.000 al momento en que la Suprema Corte de Justicia desembolse los fondos retenidos producto del depósito para la puja ulterior hecho por la empresa. Dentro de la firma se puede ver de manera clara la de Luis Beltré y de la Rosa. Miren, esos 10 años de lucha
Lo único que he podido conseguir hasta ahora fue cuando hicimos unos acuerdos, que le dije que hicimos unos acuerdos, y después que él cobró ese dinero, están ahí los recibos y los cheques y todo, él arrancó una investida, ¿verdad? Donde le dije que me puso como 25 casos juntos, querella, demanda, etc. Y se quedó con ese dinero y demandó la nulidad de los acuerdos. Esa nulidad, esa demanda, él la perdió y el tribunal lo condenó a pagar 3 millones de pesos de indemnización a mí, a la compañía y a otra compañía que se llama PCS, que participaba también en el tema ese de la subasta. Y aparte de eso, 1,000 pesos diarios para cada uno durante él no cumpla los acuerdos. Según dicho acuerdo, el señor Beltré y su empresa no tendrían ningún pago pendiente de honorarios para profesionales por todos y cada uno de los acuerdos suscritos por el doctor Johnny de la Rosa, incluyendo el contrato de cuota litis suscrito en fecha 21 de septiembre del 2011. Los cheques entregados a De la Rosa van desde 400,000 a los 800,000, calculándose 2,200,000 pesos. Yo creo que lo que yo le pueda decir de lo que yo estoy afectado y la familia y todo el mundo es poco. No hay cómo describir lo que son 10 años con este monstruo detrás de uno. Tal como puede ver, los recibos y cheques existen, así como la cancelación y relación de embargo e hipoteca. Aún así, los años pasan y la amenaza de perder sus bienes continúa, aunque no sea del todo legal. Bueno, el asedio y la temoridad que uno tiene, el temor que uno tiene, que con esa ambición que él tiene, es capaz de, yo diría que hasta de matar. O sea, yo estoy completamente nervioso porque la angustia que uno vive con ese señor empeñado en eso. Yo digo que sí es verdad, que venga, que traiga las pruebas y yo le pago. Él no tendría interés en cobrar, porque lo de él no es cobrar ni es dinero. Es un plan que él tiene con ciertos sectores para adueñarse, ¿tú me entiendes? De esos bienes. Lo más grave es la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la cual establece un fallo a favor de Beltré, pero esto no ha sido suficiente y es que aún esta fuera apelada. No es legal llevar a una subasta pública los inmuebles involucrados en el caso. Lo interesante de esto es que el día antes de dicha subasta, Johnny de la Rosa recusó al juez a cargo de dicho proceso. Para subastar un inmueble es ante el juez que se hace. Es decir, el juez es un comisario que hace esa subasta de ese inmueble. Evidentemente que tiene que tener todo el aval y el sustento legal para poder hacer esa subasta pública. Pero para eso debe haber todo un proceso legal establecido con una sentencia que le da lugar a una venta en pública subasta de un bien inmueble. Es decir, no se vende un bien inmueble sin un concurso de un juez. Él no estuvo de acuerdo con esa sentencia y la apeló a la Corte. La Corte confirmó la sentencia de primer grado. Entonces él apela a la Suprema. Y mientras está apelando a la Suprema, está en los tribunales locales, ¿verdad? En referimientos, demandando la no validez de los acuerdos. También los perdió. Cuando tiene todo eso perdido, apela al Constitucional, también perdió. Entonces, usted se preguntaría y me pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar ahora? Porque ya aquí en este país, por lo menos, no hay más nada por encima del Tribunal Constitucional. Es decir, que ya eso adquirió la cosa irrevocablemente juzgado. Y ahora estamos con el tema de las cuentas embargadas y la venta pública subasta. Pero todo este proceder es aún más notable al revisar las sanciones que han sido impuestas al doctor Johnny por el Tribunal de la Suprema Corte de Justicia. Según los titulares, se le señaló junto a otros profesionales del derecho de supuestamente pedir dinero a nombre de jueces de la Suprema. También me tiene todas las cuentas embargadas y eso fue como una sentencia maligna que obtuvo
Nosotros la apelamos esa sentencia inmediatamente y levantamos los embargos. Y donde mismo la apelamos hace 7 años, ahí está. No se ha movido de ahí. No se ha movido de ahí durante 7 años esa apelación. Por ende, ahora él 7 años después volvió con esa misma sentencia, ilegalmente, porque eso no es de derecho, eso no procede, pero buscó una certificación de esa sentencia que ya está en ejecución y la notificó a los bancos y me tiene todas las cuentas embargadas. Entonces las cuentas embargadas y supuestamente la venta en pública subasta del patrimonio. La carrera del derecho es para servir a la sociedad, pero también es noble y loable, porque nos dedicamos ¿a qué? A algo tan sensible como es hacer justicia. Por lo tanto, nosotros los abogados tenemos un deber de llevar una vida intachable, tanto en la intimidad como en lo profesional. Es decir, tanto en la vida privada como en la vida pública, de manera intachable, para dar el ejemplo y tener la prerrogativa para poder reclamar justicia, por ejemplo, ante los jueces, ante las autoridades, porque si usted no lleva una vida correctamente, usted no va a estar facultado para ir a clamar justicia a ningún lado. Beltré se pregunta cómo una persona con tal antecedente puede seguir haciendo y deshaciendo de una forma tan simple. Porque alguna protección de muy alta esfera tiene él para poder hacer todo eso. Y él burlarse de la justicia como si nada. Pero una burla a la franca, ¿usted me entiende? Él hablar de los jueces como que son paja de coco, eso es nada. Antes de todo este problema, las cosas no eran así, razón por la que Beltré está aún más preocupado. No teníamos conflicto, al contrario, él iba a mi casa, yo iba a la casa de él, en la oficina de él compartíamos mucho, teníamos relación bien. Lo que pasa es que en el negocio que yo manejo, ahí se maneja mucho dinero. La gente cree que ese dinero es de uno. Ese dinero no es de uno, ese es el capital de trabajo. Que usted, para que tenga una idea, usted compra un camión de combustible que le cuesta ahora 2,5 millones y usted empieza a venderlo, ¿usted me entiende? 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000, 50, etcétera, hasta que usted colecta para atrás 2 millones, a lo mejor 2,600,000. Entonces sí se ve mucho dinero, que se mueve mucho dinero, pero de esos 2,600,000, a lo mejor 150,000 son lo que le queda a uno bruto. Y con eso hay que pagar las nóminas, pagar la luz, pagar impuestos, tesorería social, etcétera, etcétera. O sea que lo que le queda a uno es los márgenes mínimos, qué sé yo, un 4 o un 3% de lo que le viene quedando a uno de todo eso. Pero como la gente ve que se maneja tanto dinero, pues, wow, dice aquí está todo el dinero del mundo. Y eso no es así. La denuncia está en la mesa y dejamos abierto el derecho a réplica. Aunque visitamos la oficina de Johnny de la Rosa para conocer su postura, no pudimos entrar. Desde el interlocutor solo nos dijeron que esperemos su llamada. Sí, que me cerró sin hacerle la aclaración de que para nuestro programa el señor Luis Beltré presentó su denuncia con relación... ¿Es que el señor Luis Beltré? Para el programa presentó su denuncia, entonces por eso es que estamos aquí para corroborar que las cosas sean así. No, sí, por el derecho a réplica. Exactamente. Correcto, sí, porque con mucho gusto le va a llamar, porque es interesante, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Siempre a la orden, ¿cómo no? Aquí estaremos, mientras hacemos el llamado a profundizar en este caso para que haya paz entre las partes y la justicia impere.